Nos pasamos a la 2. Y en la 2 son los iconos, que no te lo pierdas, los iconos del BOE visual. El BOE visual en todas las páginas tiene una serie de iconos y cada icono, por ejemplo, tenemos arriba, este de aquí, Isa, tenemos arriba esta especie, ¿cómo se llama? El dado de Rubik, ¿no? Bueno, pues tenemos este dadito que si le damos a este dado, nos aparece 125 poetas visuales. Una antología de 125 poetas visuales con aproximadamente, me parece que son 1752 obras. O sea que dándole a este dadito y con un poquito de habilidad, los que sabéis un poquito de informática, lo veis por el sistema de diapositivas y veis 1752 obras de calidad, una detrás de otra, plácidamente, y disfrutáis muchísimo. Pero es que estos son los trabajos de Eduardo Barbero. Eduardo Barbero en electrónica es el equivalente a Paco Peralto en papel. O sea, son dos fenómenos absolutos. O sea, no hay palabras para describirlo. No sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Además, Eduardo Barbero fue cartero y no está aquí por lo que ha dicho Antonio. Tiene vértigos, tiene problemas de salud. Tiene problemas de salud y por eso no, pero cuando medianamente se lo permite el cuerpo, le pega la informática, es un diseñador gráfico excelente. Al mismo tiempo que diseñador gráfico, otra cosa que se ha hablado aquí del diseño gráfico a la poesía visual, tú le puedes llamar como quieras, pero es que un buen diseñador gráfico es un buen poeta visual. En el 99% de los casos no hay más que ver la portada de las buenas ediciones, por ejemplo de Alianza. La mayoría son excelentes poemas visuales. Eduardo Barbero es un excelente poeta visual y un poema visual también. Palabra, ¿no? Entonces tenemos aquí el caso es que tiene una antología que tiene catalogados hasta el momento, porque esto lo ha hecho aproximadamente en 2 años y la antología sigue en vigor, sigue funcionando y sigue aumentando. Que no solo son 125 poetas visuales antologados en 1700 obras, es que a cada poeta antologado le mete un libro virtual y a cada poeta antologado le mete un vídeo, y un vídeo con todas sus imágenes y el vídeo con música, y una música excelente. Eso es un lujo de edición. Ese mérito a Eduardo Barbero no se lo puede quitar nadie. Y por eso hablo de él con auténtica admiración. Nosotros somos socios, podemos tener nuestros más y nuestros menos, como todos, pero yo rindo pleitesía a este hombre. Es un excelente trabajador, un excelente poeta visual y un excelente editor virtual. Y una excelente persona. Y una excelente persona, dice Isabelita. ¿Qué es lo principal? Que es lo principal, es exactamente igual que en el caso Peralta. Lo importante es que seamos claros, es que tiene razón Isabel. ¿De qué nos vale un excelente diseñador, un excelente tal? Si detrás no hay una buena persona, es que no hay quien trabaje. O sea, en el fondo, para que estas cosas funcionen, y estas cosas que no hay un duro por medio, para que funcionen, detrás tiene que haber una buena persona. Ahora, siendo buenas personas unos y otros, podemos tener nuestros más y nuestros menos, que no pasa absolutamente nada, y hasta es enriquecedor que suceda. Bueno, pues aquí tenéis los diferentes apartados, que son muchos, para que os hagáis una idea. Yo voy a tratar, cuando Antonio Monterroso haga así, se ha acabado, sea donde sea. Os voy a decir cómo... Tú eres el jefe. Os voy a decir cómo funcionan estas cosas. Sí, porque además tenemos que hacer una cosa muy interesante. De verdad, tienes razón. Ahora he perdido el hilo. Me cambio. 48. No, ahora voy a acelerar. Mira, Eduardo Barbero me mandó 52 páginas, se dice pronto, y cada página es como los 107 libros de Paco Peralta. O
Se me mandó y cada página representa un apartado del BOE visual. Tela, ¿eh? Y entonces, para que yo lo explique. Y al final, hasta él mismo se dio cuenta, dice, oye, quita alguna. Y me parece que voy a quitar bastante por lo que estoy viendo. Entonces, de las 52 páginas, pues se va a quedar, no lo voy a decir, pues si queda grabado un vídeo que no se quede, lo que voy a quitar. Pero es que la cosa no da más de sí. Lo que podrías hacer es enumerar, ¿no? No enumero nada. Voy a saltarme unas cuantas cosas y me voy porque ya he hablado de esto, he hablado de lo otro. Venga, la 4. ¿La? 4. En la imagen 4, V4. La IV4, ahora sí que voy a cambiar. El apartado de, por ejemplo, el apartado de poetas visuales, ¿no? El apartado de poetas visuales, ya sabéis cómo llegar a ello. Tenéis el dado inicial, después tenéis el 1 y tenéis el 2. Y después, abajo del todo, aquí no se ve, pero lo explico yo, abajo del todo hay un busca. Con esto de aquí os vais a los 125 poetas visuales. Con esto de aquí os vais a la mitad de las obras de los 125 a 60 poetas visuales. Con el 2 os vais a los otros 60 poetas visuales. Con todo esto, los principales poetas visuales activistas en este terreno ya vais a parar con ellos. Pero aquí tiene un busca que funciona perfectamente. O sea, meted cualquier nombre que os interese y os lleva directamente, y si tiene 5 o 6 posts, pues os aparecen todos. Por lo tanto, el mecanismo, aquí tenemos a Antonio Gómez, que es un tan harto ya, pero lo lleva con mucha honra, ¿no? Así que esto es el tema de poetas visuales. Después nos tenemos en la 7, le damos a la 7 y tenemos nuevos ilustradores. Esto simplemente lo pongo para que ilustre, para la redundancia, para que ilustre lo que estamos hablando ahí. O sea, es inconcebible hablar de poesía visual cuando hay medios, ¿no? Ya digo que hay una diferencia con papel, pero electrónicamente te permite ser mucho más amplio, y es inconcebible no meter a los ilustradores. A los publicistas casi no se... A los publicistas yo creo que es muy fácil, no vamos a considerar la publicidad hasta qué punto es poesía visual o deja de ser, pero hay infinidad de buenos anuncios que tú le quitas el texto que tienes, le quitas la publicidad y te quedan unos poemas visuales excelentes. Lo que pasa es que tiene el texto, ¿no? Hay otra materia aquí que está en el BOE 861, que es apropiacionismo. Esa es mi especialidad. César Reglero, apropiacionista. Entonces yo tengo trabajado algo así como 60.000 hojas de periódico, porque llevo desde 1976 hasta hoy en día llevo interviniendo hojas de periódico. Al principio dibujaba sobre ellos y ahora pinto sobre ellos. Y me voy a los 60.000. Entonces sé de lo que estoy hablando. Entonces yo, por ejemplo, cuando pinto sobre ellos una cosa que es innata, si interviene una hoja de periódico, es tratar de quitar las letras. A veces las integras y a veces ya directamente lo quitas. En el momento que quitas las letras y te quedas solo con la imagen, tienes de lo mejorcito que hay en fotografía, en poemas visuales, en ilustración, todo. Eso es. Lo considero y lo llamo apropiacionista, pues simplemente porque me apropio de la obra de otro para crear mi propia obra, ¿no? Pero me apropio de la obra de otro. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que todos más o menos somos apropiacionistas, pero yo lo llevo con mucha honra. O sea, yo me siento muy orgulloso de ser apropiacionista, ¿no? Y me declaro apropiacionista. Nos vamos a la... De manera que el que hace un collage también se apropia de algo. El mismo Picasso, cuando decía collage, pues decía apropiación. Yo lo hago sistemáticamente, es la parte central de mi actividad artística. Sería copiar, de alguna manera, sin decirlo, copiar o hacer ver que una cosa que no es suya es suya de uno, ¿no? Nos vamos a la 9. La 9 es el mismo tema que el anterior,
Pero claro, aquí pongo un ejemplo. Si esto fuera un anuncio de Lacoste, ¿qué pasa? ¿Ya no sería poesía visual? Ahora son lágrimas de cocodrilo. Pero si fuera un anuncio de Lacoste, es que sería exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tiene una intencionalidad, que es consumir, y tiene unos lenguajes ocultos. Eso es otro tema. Pero el poema visual no lo quita nadie, por más publicidad que sea. Y ¿de quién es esta? De Javier Jaén. Muy bien, nos vamos al siguiente, que es el número 11, y el número 11 es el tema de la fotografía. Chema Amador, algunos de vosotros lo conocéis. Esto no de Chema Amador, esto es un proyecto que es el proyecto Claror, de Fernando Clemente y José Calderón. Es un proyecto fotográfico, es un proyecto amplio. Pero si os fijáis en el sistema de lazo, entramos también en el terreno de la poesía visual. Le puede llamar como quiera. Le puede llamar fotografía, le puede llamar... Todos estos tipos de apartados son las 50 y tantas hojas que me pasó Eduardo Barbero para que viéramos. Nosotros vamos a ver como máximo 20. Como llevamos visto 7... Dentro de 15 días el proyecto estará expuesto en Málaga. Entonces, bueno, ¿tú te sabes algún dato más? Sí, bueno, no controlo la hora de inauguración ni el espacio, pero sé que va a Málaga. Francisco Peralto y Rafael Peralto, que está allí, nos pasará la información de ese proyecto. Sin duda. Ellos son muy eficientes. Nos vamos a la 13. Y en la 13 entramos en el tema de los humoristas gráficos. El tema de los humoristas gráficos, ahí no sé, por ejemplo, el autor Cran, yo, no sé bien dónde enmarcarlo, porque, por ejemplo, esa imagen que le quitan la careta, y la careta era todo, entra en el terreno un poco de los objetos imposibles, ¿no? Y dentro de los objetos imposibles, los objetos absurdos, la poesía visual, la poesía experimental, es sumamente complejo. Como decía, hablando de Pedro, ¿quién ha hablado de ti? ¿Cómo te llamas? Pablo. Piedra. Pablo, cuando hablaba de Pedro, de alguna manera decía, nos dejamos de tonterías y hacemos. Un poco en la esencia de las cosas, ¿no? Que gato blanco, gato negro, aquí lo importante es que hagamos, que creamos, que disfrutemos y que nos lo pasemos bien. Entonces, si entra dentro de objetos imposibles, objetos absurdos, poesía visual, una poesía visual, no me preocupa demasiado. Pero bueno, quiero decir que es otro apartado que se trata en el BOE visual. Nos vamos al 14, y el tema 14 son las portadas. Como las portadas ya hemos hablado, pero aquí es que no hay nada que decir. O sea, para conectar o dejar de conectar con la poesía visual y todo lo que tenemos abajo de temas de portada y temas de diseño gráfico, es que todo va en la misma línea. Nos pasamos al 15, el 15 son los collages, que ya hemos hablado de ello, entonces nos pasamos al 16. El 16 es el poema objeto. El poema objeto, hablando de poesía visual, pues seguimos hablando de poesía visual, solo que adquiere el carácter de tridimensionalidad. Esa sería la característica del poema objeto. Aquí esta obra es de Miguel Ángel Gil Andaluz. Es un gran poeta objeto o poeta visual, como le quiera llamar, y al mismo tiempo es un gran ceramista. Entonces aquí podríamos tratar el tema del artesano cuando deja de ser artesano y se convierte en artista, que también lo hemos tratado. Nos vamos al 17. El 17 es el tema del land art. El tema del land art es el tema de la tierra. Trabajar para la tierra y no contra la tierra. Es reivindicar, en este caso pues sería reivindicar un paraje. Esto sería, lo podríamos llamar una instalación, o un poema-acción, según lo que se haga, o un poema objeto. Lo importante que es una silla que estaba tirada en la basura, que se ha recogido y se ha trabajado el tema del land art. También puede trabajarse con la misma tierra o con las cosas que hay en la tierra, sin necesidad de traer nada de fuera, ¿no?
Entonces lo que se trata es de reivindicar la tierra y no ir contra la tierra. Este es Sergio Piñonero, me queda, bueno, hacer la performance y ya está. Muy bien. Habéis cogido la idea de que el BOE visual no tiene fin. ¿Alguna preguntita rápida? ¿Alguna preguntita rápida y estresada? El detrimento de saciar el hambre, o sea que a su tiempo. Están palabras bastas, acojonados. No se atreven ni a preguntar. Hacemos alguna preguntita, ¿no? Que no provoque. Bueno, pasamos a Es por el horario, César. Isabel, lee esto que tienes que leer. Si es que no encuentro mi carpeta. ¿Y esto tiene que estar encendido? ¿Tiene que estar encendido? No, ya se puede hacer. Ahora vamos a presentar las cartas de Eduardo Barbero. Eduardo Barbero, cuando yo conocía a Eduardo Barbero, que se ofreció a colaborar con el BOE 861, a poco tiempo de entrar en contacto, un día, hablando por teléfono, me dice que está muy triste porque una compañera suya de correos había sido asesinado en un caso de violencia de género. Y eso fue la relación, cómo nació el BOE 861 y el BOE visual. Yo me acuerdo que en aquellos momentos que él estaba hecho polvo, era una muy buena amiga suya, pues en aquellos momentos yo le dije, digo, mira, digo, la pena y el dolor, que es normal y que es bueno tenerlo, sentirlo, estar un tiempo, pero si además de eso somos capaces de hacer algo, nuestro granito de arena, para intentar solucionar algo, yo creo que nos vamos a sentir reconfortados. Y de ahí sale una convocatoria contra la violencia de género. Y así fue como nació esta colaboración. Esa se hizo una convocatoria, se hicieron una exposición, la exposición funcionó bastante bien, incluso llegó a institutos. Me parece que Antonio Monterroso lo llevó a su instituto, una serie de colaboradores y tal. Estuvo expuesta en alguna biblioteca. Hoy está expuesta en el IES Florencio Pintado de Peñarroya, está expuesta esa exposición. Ahí lo tiene. Quiero decir que de aquella congoja salió algo constructivo. De aquello constructivo sigue funcionando. Y de aquello constructivo sale una baraja de Eduardo Barbero, que como os digo es genial en todo lo que hace de poesía visual. Y esta baraja es la que vamos a ver en un vídeo. Y vamos a hacer una pequeña acción que tiene que ver con el vídeo corto. Ahí es verdad. Vamos a ver el vídeo. Entonces, previamente esta baraja que va dentro de este formato, tiene una presentación de Miriam Mercader que la va a leer Isabel. ¿Tienes aquí el micrófono? ¿Está encendido? Sí. Acércate un poquito. Pues, no, yo supongo que ya ¿no? Bueno, pues Miriam Mercader dice: una importante característica de la obra de Edu Barbero es su perfil comprometido. Pienso que su poesía visual va más allá de una agradable estética de imágenes ordenadas y se convierte en una iconografía que reivindica o denuncia las sinrazones de lo cotidiano, a través de tropos y figuras retóricas como la metáfora, la ironía, la paradoja, etc. Estos recursos poéticos trabajan sobre el mensaje, abriendo o multiplicando los sentidos de cada ilustración. Sin embargo, también es verdad que hay veces que el compromiso social puede aparecer ajeno al arte. El filósofo alemán Adorno sintió ese mismo pudor cuando opinó que después del oprobio de Auschwitz no podría haber ya más poesía lírica, pues la estilización del arte empequeñecía el inmenso dolor de las víctimas.
Poco después no tuvo menos que rectificar y concluyó que es solo en el arte donde el dolor encuentra su voz. La baraja que Edu Barbero nos presenta con motivo de su denuncia contra la violencia de género es una muestra de cómo la poesía visual puede ser más directa y tan efectiva que un discurso social vehemente. Este especial mazo de naipes, con su alusión implícita al azar y al destino, y sin recurrir a imágenes explícitamente violentas, invita a cierta reflexión, invita a crear cierta empatía con cada uno de los sentimientos de angustia, dolor y miedo de las víctimas y, por otra parte, a reprobar los comportamientos egoístas, crueles y déspotas de los verdugos. Así, al observar la baraja, la sota me parece auténticamente ella, y el rey la bestia a derribar. Un lobo con abrigo se jacta de su designio machista. Un corazón se convierte en roca, y los oros ciegan o amordazan. Venus se descompone impotente en pájaros y Marilyn se transforma en Venus con su belleza de mármol tan estéril como su destino. No veo, no obstante, entre las imágenes centrales de los diseños, la utilización de las copas. Será que tal vez las causas para celebrar sean aún muy pocas. En esta ocasión, más que nunca, como espectadora de la obra de Eduardo, coincido con Bataille cuando afirma: el arte nace de una herida que no cicatriza. Ahora os voy a dar, además, el autor pide. El juego de cartas es formidable, pero además está firmada cada uno. Y el autor pide que dé a cada uno de vosotros de una carta, son 40, me parece que somos más de 40, vamos a andar justito, si alguien se queda sin ella, mala suerte. Y una vez que tengáis la carta, vamos a pasar el vídeo. El vídeo no creo que dure más de 10 minutos. Y lo que pide el autor es, la carta tiene un nombre, apagaremos las luces, quédate ahí para enchufarlo del vídeo de la baraja. Lo único que pide el autor es, cuando salga su carta, que lean su nombre, pertenece a las últimas 40 mujeres que han muerto en España. A lo mejor hoy en día han muerto algunas más. Entonces lo único que pide es, cuando salga esta carta, el que tenga esta carta, que diga en voz alta, lo más fuerte posible, el nombre a quien corresponde esta carta. Ahí habremos acabado. Reparto las cartas a todos. ¿Vale? A todos. ¿Tú quieres estar por la cámara más que tú? No, ya no puedo. Bueno, gracias por todo.
Carolina. Matilde. María Ascensión. Antonio.
final será durillo, pero genial, ahora genial. Yo creo que el mensaje de todo esto, que cada uno hagamos un poquito y es suficiente. Ese es el mensaje de Eduardo Barbero y yo creo que lo ha transmitido muy bien. Muchas gracias. Un momento para...